Temas de metodología de la investigación, fundamentación intuitiva de métodos de tablas de sobrevida, comenzando por el contexto histórico, a partir del hecho que a alguien le había ocurrido un evento E. El problema a resolver era el siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que ese alguien siga con vida al cabo de un tiempo T transcurrido desde el evento E? Conceptos primarios para poder trabajar en este proceso. Primero, el concepto de probabilidad frecuencial. En el concepto de probabilidad frecuencial, la probabilidad de un hecho es el número de hechos sobre el total de observaciones, o sea que P es igual a N sobre N mayúscula. También existe el concepto de probabilidad acumulada, según el cual probabilidad acumulada para los momentos 1 y 2 es igual a la probabilidad frecuencial en el momento 1, o sea P sub 1, multiplicada por la probabilidad frecuencial en el momento 2, o sea P sub 2. La probabilidad acumulada es igual a P sub 1 por P sub 2. El tercer concepto que hay que recordar es el de un gráfico cartesiano, donde se va a graficar la curva. En el gráfico cartesiano tenemos el eje de las ordenadas, en el cual se representa la probabilidad, y el eje de las abscisas, en las cuales se representa el tiempo. Ahora veamos cómo hacemos una introducción intuitiva al cálculo de probabilidad de sobrevida. Supongamos que estamos siguiendo un grupo de pacientes y tenemos dos pacientes que han sido seguidos durante 4 años. Al cabo de 4 años la sobrevida es del 100%, la probabilidad es igual a 1. Supongamos en cambio que uno de los pacientes falleció y el otro sigue vivo al cabo de 4 años. Tenemos una probabilidad en el tiempo 1 que es igual a 1 que falleció sobre el total de casos 2, que es igual a 0,5. Suponiendo que tenemos un seguimiento de 4 pacientes durante 4 años y uno de los pacientes falleció, entonces tenemos probabilidad de sobrevida igual a 3 sobre 4, igual a 0,75. 3 es el número de pacientes que sobrevivió, 4 el número de pacientes presentes al principio del periodo en estudio. Ahora imaginemos que tenemos 4 pacientes pero seguidos de la siguiente manera. El primero fue seguido durante 2 años y al cabo de 2 años falleció, o sea que la probabilidad de sobrevida al cabo de 2 años es de 3 sobre 4. 3 sobrevivieron, 1 falleció, entonces la probabilidad de sobrevida es de 3 sobre 4, que es igual a 0,75. Ahora la probabilidad al cabo del tercer año es igual a 2 pacientes que sobrevivieron, este paciente y este paciente, sobre el total de pacientes que había al principio del periodo, que eran 3, 2 sobre 3. Entonces la probabilidad de sobrevida del periodo es de 0,66. Y la probabilidad acumulada de sobrevida del periodo es igual a 0,66 por 0,75, que es igual a 0,495. Es decir, que al cabo del periodo de los 3 años había una probabilidad de sobrevida de 0,495. Si graficamos los resultados obtenidos, vemos que hasta los 2 años la probabilidad de sobrevida era del 100% y bajó al 0,75 o 75% al cabo de los 2 años. Siguió siendo 0,75 hasta el tercer año, y en el tercer año bajó a 0,495, porque este periodo es la probabilidad acumulada, es decir, de 0,490. Este es el procedimiento que se usa genéricamente hablando para cualquier seguimiento de pacientes y cualquier número de pacientes. Expresado esto, podemos ver algunos gráficos que tienen características de curvas de sobrevida. Acá vemos que en estas curvas de sobrevida, en el eje de las abscisas están señalados los días de hospitalización y en el eje de las ordenadas están señaladas la sobrevida, como siempre.
Acá vemos que hay una caída de la sobrevida durante los primeros 5 días y finalmente hay una caída importante hasta el día 15, a partir del cual más o menos se mantiene. Acá tenemos 2 grupos de pacientes seguidos con tablas actuariales, en los cuales vemos que en el primer grupo no se usó radioterapia, en el segundo grupo se usó radioterapia y parecería haber alguna diferencia. Pero cuando se calcula la diferencia entre las curvas se ve que el valor de P es igual a 0,056, lo cual significa que las diferencias entre estas 2 curvas son estadísticamente no significativas. Finalmente tenemos un último gráfico en el cual se ve el estudio de 1, 2, 3, 4, 5 grupos, de los cuales se ve la evolución de sobrevida para el carcinoma in situ, para el estadio 1, para el estadio 2, el estadio 3 y el estadio 4, en los cuales se ve que las diferencias entre las distintas curvas son estadísticamente significativas y después habría que calcular de a pares para ver entre cuáles hay diferencias y entre cuáles no. Contexto actual: el procedimiento de tablas de sobrevida se usa en cualquier situación en la cual, luego de un evento E que puede tener un desenlace D, el problema que se quiere resolver es el siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que se produzca D al cabo de un tiempo T transcurrido desde el evento E? Ejemplos en el contexto actual: ¿cuál es la probabilidad que se produzca recidiva al cabo de T tiempo transcurrido desde el inicio de la quimioterapia? ¿Cuál es la probabilidad que se produzca rechazo a un trasplante al cabo de tiempo T transcurrido desde la realización del trasplante? ¿Cuál es la probabilidad que se obstruya un catéter venoso al cabo de tiempo T transcurrido desde la colocación del catéter? En el contexto actual, el procedimiento de tablas de sobrevida se puede usar en general para el estudio de cualquier fenómeno que tenga un inicio definido, una evolución variable en el tiempo y un desenlace único e identificable. Otras condiciones a considerar: no es necesario que el evento inicial sea simultáneo para todos y cada uno de los casos. El estudio se puede realizar a medida que pasa el tiempo y no es imprescindible que todas las observaciones se hayan completado, ya que otras podrán ser a completar, o sea, casos censurados, y otros pueden haberse perdido. Es muy útil para el seguimiento de situaciones en las que cada paciente recibe su tratamiento en diferentes momentos. Se deben calcular siempre los intervalos de confianza de los p-valores en cada periodo. Regla general: si el fenómeno que se está estudiando tiene evolución dicotómica y es tiempo dependiente, considerar el uso de tablas de sobrevida